Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la lectura del capítulo número 17 del libro de La princesa que hablaba con el viento, escrito por Shannon Hale. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, puedes quedarte a escuchar el libro. De hecho, el día de hoy vamos a empezar la tercera parte de esta lectura. Y si te interesa escuchar los capítulos anteriores, siempre puedes visitar el Facebook y en unas semanas el canal de YouTube, donde vas a poder escuchar todos y cada uno de los capítulos de esta historia que realmente nos ha dejado intrigados. Por ahí veo que hay alguien. Bienvenida, bienvenido. Pues empecemos con la tercera parte porque realmente se quedó interesante el final del capítulo pasado. Recordemos que dejamos a Annie en el bosque con una herida en la espalda y siendo perseguida por un Goliath o bueno, algo así, ¿no? Entonces, pues vayamos a ver qué es lo que ha pasado con ella y pues vámonos de viaje un ratito, aunque sea a las afueras de Baviera en esta ocasión. Así que bienvenidos y comenzamos. Tercera parte. La dama rubia. Capítulo 17. Annie caminó durante 3 días. La luz le reveló que tenía la espalda de color marrón, manchada de sangre seca, y cuando tocó el corte con los dedos, volvió a salir más sangre, roja, pero continuó caminando. Las ideas claras parecían haberla abandonado desde que atravesó el arco de los pastos, donde Falada la había llamado princesa por última vez y donde el cuchillo de un Goliath la había alcanzado. Llevaba la melena suelta, lo cual le inquietaba, y evitaba a cualquier persona que se le acercase en el sendero. Se acordó de que existía un lugar seguro y se esforzó por llegar hasta allí, mientras escuchaba el viento para averiguar de dónde procedía aquel fresco murmullo de agua y de dónde había un camino alejado de la gente. Pasó 4 noches en el suelo, salvo la primera vez, cuando la pérdida de sangre y el agotamiento le cerraron los ojos. Annie estaba lo bastante consciente para notar el frío nocturno de principios de primavera, incluso cuando estaba más profundamente dormida. La conciencia del frío la perseguía, le estropeaba los sueños y a menudo la despertaba con aquellos dedos como carámbanos sobre su piel. El día era una prolongación de la pesadilla. Caminaba, se caía, seguía caminando. En cuanto se topaba con alguna planta o alguna seta que identificaba como comestible, dejaba caer la mano izquierda y la recogía al pasar, pero apenas pensaba en la comida. Tan solo procuraba que alguna brisa errante le dijera dónde encontrar agua, cuando la sed le presionaba la garganta. En una ocasión se despertó sobresaltada, con la cara hundida en el agua, después de haberse detenido a beber en un arroyo y perder la conciencia. Había gente en el bosque, aunque no sabía si eran buenos o malos. No se apartaba demasiado del camino principal que llevaba a la ciudad y casi siempre procuraba tenerlo a la vista, a su izquierda, pero en cuanto las brisas le traían imágenes de humanos, se veía obligada a desviarse hacia el interior del bosque. A primera hora de la mañana, transcurrida la 4ª noche, Annie encontró un pequeño sendero que le resultó conocido y que conducía a uno de los muchos caminos serpenteantes del bosque. Casi se desmayó de alivio al reconocer los lugares por donde había caminado hacía tantos meses en busca de raíces y bayas, y dio las gracias a la creación por su buena memoria, por su suerte y por las pistas que le había proporcionado el viento. Al principio se sobresaltó al volver a ver la casa y temió haberse equivocado, pues no tenía el mismo aspecto, pero más tarde comprendió que no podía fiarse de lo que veía, de las imágenes de aquellas 2 casas cambiantes. Tal vez, en el bosque, no había tantos árboles como ella había creído ver. Popo, la cabra, baló y Gilsa levantó la cabeza desde el huerto. Annie quiso saludar, pero se dio cuenta de que su voz era tan precaria como su vista. Pensó que al fin podría descansar, y de repente se sintió mareada por el cansancio. Caminó hasta que la mujer la cogió de los brazos y la sostuvo. —¿Qué pasa, hija? —dijo Gilsa con voz atropellada, más por la preocupación que por la impaciencia. —Gilsa, me voy a desmayar otra vez. Y así fue. Annie se despertó, tumbada boca abajo en el camastro de Gilsa, junto a un fuego que ardía alegremente con el chisporroteo de la savia de la madera, acompañado por el agradable chasquido de las agujas de hacer punto.
La débil luz del atardecer se filtraba a través de las grietas de las contraventanas. «He dormido todo el día», dijo Annie. El ruido de las agujas cesó y Gilsa se acercó la silla y con un ligero resoplido dijo: «Has dormido todo un día, una noche y otro día, pero ahora ya no tienes fiebre y ya no hay tanto peligro». Annie hizo una mueca de dolor sin estar segura de lo que acababa de oír fuera del todo cierto. Gilsa la observó y luego negó con la cabeza como si rechazara su opinión. «¡Cielo santo, niña! Agradezco que esta vez me avisaras de que ibas a desmayarte, pero podrías haberme dicho que estabas herida y en dónde, antes de caerte al suelo. Me llevó mucho tiempo cortarte la ropa y más aún levantarte y encontrar la herida. Es una manera muy poco considerada de pedir hospitalidad». «¡Ay! Era la túnica azul que me diste. La he estropeado», se lamentó. Gilsa frunció el entrecejo. «Llora más bien por la cuchillada que tienes en la espalda, y no por una vieja túnica azul, Ansarina. Ni siquiera te despertaste cuando te lavé el corte y lo vendé bien fuerte. Finn creyó que estabas muerta». Annie vio a Finn al otro lado de la habitación, sentado en su cama con las manos cruzadas sobre las rodillas. La saludó con un gesto de la cabeza. Luego se levantó y le llevó un gran cuenco de judías calientes y caldo de cebolla. La muchacha se lo comió todo con ansia mientras ellos la contemplaban en silencio. «Gracias. Le dije a mi madre que unas personas, lo corrigió Gilsa. Que unas personas intentaban matarte y que podían venir por aquí. No se lo creía». «Sí, bueno, ahora sí, pero no quiero saber nada». Gilsa se calló y se quedó mirando inmóvil durante un instante su labor. La apartó y resopló. «Aunque por consideración será mejor que te escuche». Annie les contó todo lo sucedido, incluso lo de la cabeza de Falada, y que había aprendido la lengua de los pájaros y el viento. Les contó más de lo necesario, y las historias se fueron aclarando y uniendo en su mente mientras escapaban de su boca. Cuando terminó, apartó la vista de la chimenea para mirar a Gilsa, que apenas ocultaba su asombro, y a Finn, que se le quedaba mirando con una vista fija, y a continuación asintió de modo alentador al darse cuenta la cara que ponía Annie. «Bueno, una historia como esa no la oirías en la víspera de la luna del invierno, aunque la contaras con ese buen acento que pones, como si hubieras nacido aquí». A veces contaba historias a los otros trabajadores, en los días lluviosos o durante las noches frías, cuando solo se oía el fuego y el viento de fuera. Eran cuentos que me solía contar mi tía y relatos que había leído en los libros. Estos últimos meses he contado más historias de las que creía que sabía, y también he contado mentiras para ocultarme. Ahora que os he explicado la verdad, a mí me parece un cuento más. «Me ha gustado este cuento», dijo Finn. «Cállate», le espetó Gilsa. «No es una historia que te tenga que gustar». «No estoy segura de si a mí me gusta. Quizás solo se trata de que me resulta extraño oírla en voz alta. Nunca se la había contado entera a nadie, ni siquiera a Ena, que sabe una parte. Al explicarla me entran ganas de cambiarla. Sonaría mejor del modo en que cuento las historias a los trabajadores. Me gustaría tener un principio tan magnífico como un baile y un final como el susurro de una madre cuando arropa a sus hijos antes de dormir». Gilsa resopló. «¿Quieres acabar volviendo a casa a los lomos de un gran caballo y que todo el mundo te aclame o algo parecido al sueño de cualquier jovencita?» Annie contempló cómo el fuego transformaba en oro las brasas. «Quizás sí. Tal vez espero regresar a casa y que todos digan que se equivocaron conmigo, que se den cuenta de que soy especial, hermosa y poderosa, y todo eso». «Ay, todos quieren lo mismo. Tú y Finn, igual. Ahora mismo seguro que estás soñando despierto con una jabalina y un escudo, como si esas tonterías fueran a hacer que la gallina pusiera huevos más gordos». Finn bajó la mirada hasta sus botas y la cara le
quedó oculta entre el pelo. Sabemos que no son más que fantasías. Lo más probable es que nadie de este bosque consiga una jabalina en su vida, y yo nunca volveré a ver el reino de mi madre, por no mencionar ser acogida por la multitud como la joya de Kildenrin. Tal vez sea inútil desearlo, pero estaría bien poder tener algo real entre las manos, algo que midiera tu valor, ¿verdad, Finn? Finn levantó la vista a través del pelo, y Annie comprobó que estaba sonriendo. Annie tuvo que quedarse en casa de Hilsa para curarse. Se preocupaba por cada hora que pasaba y observaba el tiempo que hacía mientras se preguntaba si ya había comenzado el deshielo, si el ejército ya se habría puesto en marcha y si el príncipe ya se habría cansado de su novia falsa. Tengo que volver pronto para contárselo al resto de trabajadores, conseguir su ayuda y dirigirnos al palacio para pedir audiencia y convencer al rey. Paciencia, dijo Hilsa mientras la llevaba de vuelta a la cama desde la ventana. El corte era profundo, había perdido mucha sangre y mientras anduvo por el bosque la herida no cicatrizó bien. Estaba tumbada boca abajo día y noche, inquieta cuando se dormía. 2 días más tarde, Hilsa dejó que se levantara un rato y la siguió por el patio, aunque casi no podía levantar ni un huevo. Pero cuando Annie se acercó al gallinero, Hilsa le dio un cachete en las manos para que dejara de hacerlo, y a continuación le preguntó qué decían los pollos. La gente viene aquí a coger huevos, y eso hace que los pollos no sean grandes conversadores. Me alegro, así no me sentiré mal cuando me los coma, dijo Hilsa. Aquella tarde los visitó la vecina más cercana de Hilsa, una mujer corpulenta que se llamaba Frigard y que solía frecuentar la casa cuando hacía buen tiempo. Estaba sentada junto a la chimenea y se quejaba de su marido y sus hijos, mientras Hilsa, que la escuchaba a medias, hacía gorras a punto. Annie, cansada de estar acostada, estaba en la mesa, inclinada hacia adelante para evitar que la herida tocara el respaldo de la silla. La luz entró de medio lado por la ventana y cuando la mano gesticulante de Frigard la rozó, brilló. «¡Ese anillo!», dijo Annie. Se levantó y cogió la mano. Era un anillo de oro, con un rubí, que conocía tanto como la cara de su propietario. Se ruborizó. «¿De dónde lo has sacado?». Frigard retiró la mano. «Eso no es asunto tuyo». «Era de un hombre que fue asesinado en estos bosques. ¿Se lo arrancaste de la mano? ¿Lo enterraste?». «No hice tal cosa». Frigard escupió las palabras llena de agitación. «¿Qué cosas dices? Me lo dieron como pago». «¿Qué ocurre, Annie?», preguntó Hilsa. «Este era mi anillo», recordó a Talón, aquella última noche en el bosque con el puño sobre el corazón, mientras le juraba lealtad. «Se lo di a un amigo, al que mataron». «Bueno, pues aunque fuera tuyo, no te lo voy a devolver», dijo Frigard. «No sé cómo lo obtuvo mi inquilino, pero lo alimenté durante 2 meses antes de que pudiera salir de la cama y mover un dedo, y ganarse un sueldo, así que me corresponde por derecho. Y para que lo sepas, todavía lo estoy ayudando y le dejo que se quede en mi casa mientras trabaja con mi marido. Dice que necesita ganar dinero para hacer un largo viaje». Frunció el entrecejo y sonrió como una niña. «Además, es lo más bonito que he tenido en mi vida». Hilsa estuvo a la altura de la madre más protestona, pero Annie insistió, y cuando Frigard se fue, la muchacha la acompañó a su casa. Finn cogió a Annie del brazo y caminaron cerca de 1 hora a un paso lo bastante lento para que no se le abriese la herida de nuevo, y lo bastante tranquilo para no dejar a Annie ni a Frigard sin aliento. La princesa notaba cómo le palpitaba el corazón en la espalda a causa del dolor y en la garganta a causa del entusiasmo cuando doblaron una esquina y vio la casa. Había un hombre cortando madera en el patio. Para ser un kildenriano siempre había tenido el pelo oscuro, aunque ahora estaba más salpicado de gris de lo que lo recordaba, y le había crecido libremente hasta llegarle a los hombros. «Talón», dijo. Talón alzó la mirada y dejó caer el hacha.
El hombre corrió hacia ella y la muchacha se tensó por miedo a que la abrazara y la abriese la herida. Pero se detuvo delante de ella, le cogió la mano e hincó una rodilla en la tierra. «¡Princesa!», dijo, y lloró sobre su mano mientras los sollozos agitaban su pecho. Frigard, visiblemente incómoda mientras le prodigaban nuevos gestos de respeto, invitó a la princesa a su casa, donde dispuso una silla alrededor de la chimenea para que se sentaran, y con una expresión de arrepentimiento en el semblante, los dejó solos para que hablaran. Finn permaneció en silencio, sentado en un taburete, junto a la ventana. Annie insistió en que Talón le contara primero su historia. Era corta, lo cual le hizo sospechar que se saltó muchos detalles referentes a los apuros en los que había estado. Los habían matado a todos, y a él le fue de muy poco. Se tocó el costado con la mano y Annie pensó que la herida que le abatió debía de haber sido profunda y mortal. Talón se desmayó tras perder mucha sangre. Se despertó a medianoche y oyó que estaba cavando las tumbas. Consiguió levantarse sin que lo vieran y vagó por el bosque hasta que al final llegó a la casa de Frigard, donde desde entonces tuvo que permanecer por fuerza. Sabía que Ungolad y sus amigos estarían en Baviera, así que mi plan era regresar con la reina. Me llevó algún tiempo recuperarme. Luego, durante los meses de invierno estuve atrapado aquí, y se me hizo más difícil al no tener ni dinero ni un caballo. Sacudió la cabeza, y los ojos se le llenaron de ira. Creí que también habíais muerto, y pensé que mi única posibilidad de redención sería seguir vivo y encontrar el modo de volver con vuestra madre, o de lo contrario nunca llegaría a enterarse de la traición. Si lo hubiera sabido, princesa, os hubiera buscado en el bosque o en la ciudad. Habéis estado desprotegida todo este tiempo. Os he fallado y no tengo perdón. Nada de eso, capitán. Nos engañaron y nos superaban en número. Como tú, decidí que por el momento no había más remedio que perseverar. Y ambos hemos sobrevivido. Talón sonrió. Vuestra madre estaría orgullosa si os viera ahora, aunque no os reconocería con el pelo cubierto y ese acento tan elegante. Annie se tapó la boca con la mano, avergonzada por haber hablado como los bávaros, sin darse cuenta. Al mover el brazo, se le tensió la piel del costado y tuvo que dejarlo caer de nuevo con un escalofrío. Talón le señaló la cintura y le preguntó. «Fue Ungolad», contestó. Su cara reflejaba una profunda tristeza, que la muchacha supuso que arrastraba desde hacía muchos meses. «Lo siento», se disculpó el hombre. «Por favor, no». Estaba ansioso y demasiado seguro de sí mismo. Si me hubiera sujetado en vez de arriesgarse a aceptarme una puñalada, no estaría tan viva. Annie le contó a Talón su historia, y esta vez pareció más real, tanto que cuando habló de la cabeza de Falada en la muralla, tuvo que callar y taparse la boca con la mano para reprimir un sollozo. Los ojos de Talón no se apartaron de su rostro y revelaba el asombro teñido de desaliento. Finn se inclinó hacia adelante con la barbilla apoyada en las manos, y cuando ella olvidó el detalle de que Conrad había corrido detrás de su sombrero a causa del viento, se lo recordó, y todos rieron con aquel episodio. Supongo que cuando invitaron a Conrad a presentarse ante el rey para contar la historia de los ladrones de gansos, les debió de hablar de mí, y los guardias lo oirían, porque aquella noche me localizaron. Ungolad me encontró, y yo huí. Annie cerró los ojos un instante al revivir aquel recuerdo, pero el terror resultaba más duro en la oscuridad. Volvió a mirar a Talón y sonrió. Querido Talón, nunca sabrás el consuelo que ha sido encontrarte. Talón respiró profundamente y apartó la vista de su rostro para mirar por la ventana. Los póstigos estaban cerrados y no se filtraba nada de luz a través de las rendijas. La brisa rozó la rama de un árbol con un tímido golpecito. Parecía que estuviese estudiando aquel ruido y aquel atardecer como si fuese un general examinando el campo de batalla. Entonces hay una guerra. Ungolad está listo. Y Celia, creo que ha pasado desapercibida demasiadas veces.
Recuerdo que hace años mi tía dijo que esa chica tenía el don de comunicarse con la gente, pues lo ha usado bastante bien. Talón asintió, ausente. No parecía interesado en los peligros que se le representaban ni en sus dones comunicativos. Solo le importaba la guerra. ¿Hasta cuándo no podrás volver a la ciudad sin que resulte arriesgado? Ya puedo volver. Talón miró a Finn. Mi madre dice que aún falta una semana. ¡Es una madre!, dijo Annie fingiendo malicia. Al final decidieron que volverían en 4 días. Y si para entonces la muchacha aún no podía, Talón le aseguró que la llevaría en brazos. Aunque ahora sois un poco más grande que cuando os encontré durmiendo junto al estanque de los cisnes. Aquella noche, los chicos se quedaron a dormir en casa de Figard y volvieron al día siguiente con Talón, que ayudó a Finn a llevar a Annie durante el camino. Después de la excursión, la muchacha durmió durante el día y una noche, y Hilsa le dijo que ya se lo había advertido. Talón iba todos los días a casa de Hilsa, les llevaba algún tronco que encontraba por el bosque y lo cortaba en trozos más pequeños con el hacha de Finn para la chimenea. Finalizadas las tareas habituales, se sentaba con Annie junto al fuego o en un taburete en el jardín y hacían planes o hablaban y hablaban, sobre todo de cuanto había sucedido en aquel bosque y de todo lo que sabían de sus enemigos. Los dos estaban de acuerdo en que volver a Kildenrin en aquel momento era imposible, pues recorrer un camino tan largo les llevaría meses. Está el paso de la montaña. Será difícil pasar desapercibidos con 2 bandos en conflicto allí reunidos, pero puede que sea nuestra mejor opción. Annie negó con la cabeza. Aunque lo consiguiéramos, lo único que podríamos hacer sería alertar a la reina para que preparara sus ejércitos. Seguiría habiendo guerra. No, creo que lo mejor que podemos hacer es regresar a la ciudad. Allí tengo amigos que pueden acompañarnos y actuar como testigos en caso de que nos mataran. Y si tú apoyas mi testimonio, tendremos algunas posibilidades de convencer al rey. Los días pasaban demasiado lentos para Annie. Todo a su alrededor emanaba acción, los blancos brotes de las flores de los manzanos a punto de abrirse, los verdes tallos inclinados del jardín de Hilsa, dispuestos a enderezarse y a revelar aquellas cabezas llenas de hojas, y los pájaros que escargaban la tierra en busca de semillas y cantaban canciones sobre el presente. Cada vez que Hilsa descubría a Annie caminando impaciente o inclinada sobre la valla, mirando a través de los árboles como si mirara hacia adelante, la llevaba hasta una silla o a la cama y la hacía sentarse. Descansa mientras puedas. Hasta las princesas tienen una piel que se cura con el tiempo. Hilsa apenas se impresionó al saber que su refugiada pertenecía a la realeza. Se tomaba los títulos a risa, pero nunca había creído mucho en ellos. Entregó a Annie una falda sencilla y una túnica de color de las hojas verdes de un haya. La primera vez que Annie se lo puso se dio cuenta de las 4 monedas de oro que había ahorrado para volver a casa, las había rescatado del bolsillo de la falda azul y las había metido en la nueva. «Son para ti», dijo Annie. En la palma de su mano eran tan ligeras como las hojas de los abedules. «Ni hablar». Hilsa la rechazó con un tono de voz que anunciaba la inminencia de una broma. «Ya me devolverás el favor cuando seas reina». La noche anterior al día de la partida, Talón se quedó a dormir en casa de Hilsa y hubo bastante discusión sobre quién debía dormir en el cobertizo. Hilsa creía que los viajeros necesitaban descansar más que ella. Annie insistía en que ni Hilsa ni Finn tenían que dejar sus camas. Talón pensaba que él y Finn no la pasarían tan mal en el cobertizo, y Finn asentía a cualquier plan que propusieran en aquel momento. «Vuelve a mi cama, niña», le dijo Hilsa. «Estás débil». «No, no lo estoy». «Ah, ¿no? Bueno, quizá la tosudez sea una enfermedad. ¿Alguna vez lo habías pensado?» Al final, dispusieron unos sacos improvisados en el suelo delante de la chimenea y durmieron unos al lado de otros como los niños que comparten una sola cama. Se levantaron temprano y desayunaron despacio.
se quedaron mirando al fuego de la mañana mientras tomaban un té ardiendo para calentarse las manos. A Finn se le había metido entre ceja y ceja que irían con ellos. Gilsa pensaba en las advertencias de última hora y de vez en cuando le recordaba a su hijo que estaría sola y viviría en la ignorancia hasta que le enviaran noticias. Talón limpió su espada con esmero. Era un regalo que le hizo el marido de Frigard cuando se enteró del auténtico valor de la piedra roja del anillo. Annie observó sus caras pintadas por la tonalidad naranja de la luz del hogar. Annie se sentía tranquila al recordar la primera vez que se había marchado de aquel lugar hacía 6 meses, y la chica que era por aquel entonces. Sonrió y pensó en el error garrafal que había cometido al dormir en la cama de Gilsa sin tenerla en consideración, como si aún fuera una princesa a la que sirvieran en un palacio. También pensó en la metedura de pata que comportaba presentarse en una ciudad extranjera, con un acento fingido y con una pueril idea de encontrar al rey y contarle lo que le había sucedido. Un plan que rechazó de inmediato en cuanto vio a Celia luciendo su vestido. Había huido 3 veces desde entonces. No volvería a salir corriendo jamás. O todo se ponía en su sitio, o permitiría que el puñal de un Golad dejara su impronta. Y ese fue el final del capítulo número 18 del libro de La princesa que hablaba con el viento, escrito por Shannon Hale. Me encanta la portada, me encantó este capítulo y odio que lo haya terminado de esta forma. Pero bueno, Mari, creo que estás por ahí, Nena, Nati, qué bueno que alcanzaron a llegar y escuchar el capítulo completo. Hay muchas cosas que quiero preguntar, hay muchas cosas que pueden pasar, muchas cosas pueden salir mal, pero si aunque sea la mitad de ellas sale bien, creo que Annie, Talón y Finn van a terminar vivos y Gilsa no va a estar pues mordiéndose las uñas hasta que, pues creo que podría decir sus hijos regresaran, porque creo que Annie pues ya forma parte de la familia de Gilsa y Finn, así que vamos a ver, ¿qué pregunto esta ocasión? Ok. La pregunta del capítulo de hoy es ¿qué va a pasar cuando Annie le cuente como la historia a todos los trabajadores? Hasta donde recuerdo, bueno, hasta ahorita lo que dijeron, el plan era ir como a la casa de Ideca para encontrarse con todos los trabajadores y de ahí como contar por tercera vez la historia que ya ha contado a Finn, a Gilsa, a Talón, a Frigard, que seguramente se enteró, y la mitad de la historia que Emma sabe. Entonces, yo no sé la verdad qué es lo que vaya a pasar una vez que lleguen a casa de Ideca. Creo que hay muchas cosas que pues no puede explicar ni tampoco demostrar fuera de el testimonio de Talón, pero pues son como de afuera. Y recordemos que todos los chicos del bosque que trabajan ahí con Ideca pues no quieren mucho tampoco ni a los de Baviera ni a los de Kildenrin, porque recordemos que les han metido en la cabeza la idea de que Kildenrin quiere empezar una guerra. Y pues si recordamos unos capítulos anteriores, la verdad es de que lo que quieren evitar es una guerra, porque no tienen los medios necesarios para solventar lo que implica una guerra, tanto en personas como en gastos, supongo, de pues reconstrucción. Entonces, yo no sé lo que va a pasar, creo que pueden salir muchas cosas mal, ya lo dije, pero de verdad espero que salga bastante bien. Hasta ahorita mi predicción del capítulo anterior fue acertada de que Gilsa y Finn iban a ayudar a Annie de alguna manera, entonces quiero creer que todo va a salir bien, pero también en otras cosas me he equivocado y creo que eso me pone bastante nerviosa, así que te invito a que lo averiguemos el día lunes a las 6:30. No olvides que puedes activar las notificaciones para que la misma aplicación te avise el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia, porque realmente ya está llegando a su fin. Como mencioné al inicio, estamos empezando la tercera parte, el capítulo 17, y pues según los cálculos que hace esta maquinita por mí, ya estamos en el 75% del libro, así que creo que de aquí en adelante cada capítulo me va a dejar con más preguntas que respuestas, pero espero que al final haya una conclusión bastante interesante sobre, pues, qué tiene que ver el título de La princesa que hablaba con el viento, con la princesa heredera, con la chica de los gansos, con la dama rubia
Y con todas estas personajes que se han ido enredando bastante, recordemos que por aquí tengo el mapa de relaciones y son más flechas que nombres, y me acabo de acordar que hay un nombre y 2 flechas que no he puesto, que creo que son importantes agregar dada la importancia que han tenido en la historia de Annie. Entonces, el fin de semana me voy a tomar el tiempo para actualizar ese mapa. Probablemente me lea un par de capítulos o al menos los escuche. Te invito a que lo hagas tú también para que así el lunes sepamos exactamente qué es lo que ha pasado y pues entendamos qué es lo que va a pasar, porque creo que pues se han asentado muchas bases de lo que Annie puede llegar a hacer con el viento. Si es que el encuentro que tuvo con estos chicos y con Conrad dicen algo, pero también siento que Annie ya no es Annie Dori, Quiladra, Isile, no me acuerdo de su último nombre, pero ya no es esa chica, ya es Annie. Entonces creo que se va a poner bastante interesante. De todas formas, pues en unos minutos voy a actualizar el mapa de exploración que tengo sobre las lecturas conjuntas. Te invito a que tú también lo hagas. Lo puedes hacer desde Facebook, desde Instagram, en cualquier red social lo puedes postear y etiquetarme para que yo sepa cómo estás haciendo tu experiencia y así pues le saquemos mucho más provecho. Recuerda que también si a lo largo de la semana o del libro hay alguna palabra que haya sido complicada de entender, que el mismo contexto no nos ayudaba a pues saber de qué estaba tratando, te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Recuerda que es casi imposible que sepamos el significado de todas y cada una de las palabras que se utilizan en un libro, pero a veces entendiendo este significado la historia puede cambiar muchísimo. Entonces te invito a que me lo hagas llegar en los comentarios o en un mensaje. Yo estaré encantada de revisarla y tener las respuestas para el día lunes, para la sección de vocabulario, antes de empezar con la lectura del capítulo número 18 de este libro que está haciendo que yo misma me coma las uñas. Así que eso es todo por el video de hoy. Recuerda que en la descripción del video te dejo algunos enlaces con los cuales tú puedes ayudarme y apoyarme a seguir trayendo estas historias y muchas más actividades para que personas encuentren su libro ideal y se enamoren tanto de los libros como yo lo he hecho y como estoy segura que tú también has hecho. Así que recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Riesgo va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.